No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Apoyo rotundo del presidente francés a Israel y en contra del levantamiento de las sanciones contra Irán. Terroristas palestinos liberados reciben hasta $60.000 de premio y un sueldo fabuloso. ¿Quién lo paga? El Mossad y la inteligencia saudí colaboran en un plan para atacar las instalaciones nucleares iraníes. Y terminaremos hablando de Egipto, que decreta el control de las mezquitas y sermones políticos. Estas son nuestras noticias para hoy y Jorge, ya lo saben, está aquí para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Empezamos en Israel. A falta de 2 días para que se reanuden en Ginebra las negociaciones nucleares con Irán, el presidente francés, François Hollande, exhibió esta semana su apoyo inquebrantable a Israel con una histórica visita a Tel Aviv. En su primer viaje al territorio hebreo como jefe de Estado, el mandatario galo dejó claro que la posición del Elíseo no ha variado desde que en las últimas conversaciones con la República Islámica se perfiló como la única potencia que, debido a sus reservas, impidió un acuerdo entre Teherán y el Grupo 5+1, formado, recordemos, por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania. La rotundidad manifestada por el presidente francés fue acogida con muestras de alegría y agradecimiento por parte de su homólogo hebreo, Simón Peres, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Netanyahu tiene previsto reunirse mañana en Moscú con Vladimir Putin y el viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para fundamentarles su opinión de que no debe levantarse ninguna sanción al régimen iraní hasta que no suspenda por completo el enriquecimiento de uranio y entregue el material que tiene acumulado. Sí, Jordi, es increíble, pero esto parece como cuando uno ve una película vieja y resulta que vuelve a vivir la misma situación, solamente que los actores han cambiado sus papeles entre sí. Por ejemplo, recuerdo el final del gobierno de Gaulle, cuando se volcó con su famosa tercera vía hacia los países árabes y dejó de apoyar a Israel. Y, por ejemplo, había un encargo de unas armas, de unos barcos de guerra que al final Israel, en una especie de operación comando espectacular a finales de los 60, fue y sacó a escondidas. Es como si hubiera robado algo por lo que ya habían pagado, pero que estaba ahí embargado en el puerto de Cherburgo. Hoy en día estamos asistiendo a algo que es increíble, inconcebible, que Estados Unidos está flaqueando en su apoyo y que el mayor apoyo que tiene Israel hoy en día dentro de este grupo de naciones más digamos, poderosas del 5+1 es justamente Francia. Y justamente la Francia dirigida por un socialista. Así que bueno, en Israel están muy asombrados. Yo no diría que encantados, porque estarían encantados si aparte del presidente francés también el presidente norteamericano estuviera en la misma posición, cosa que no es así. Por eso Netanyahu está moviéndose como un desaforado entre las capitales para ver si John Kerry le transmite a Obama su total desacuerdo a lo que están a punto de firmar de aquí a un par de días. Y seguimos. Los terroristas palestinos excarcelados, en un gesto de buena voluntad para atraer a los dirigentes del gobierno de Ramallah al diálogo de paz, condenados por el homicidio de israelíes, han recibido al menos $50.000 cada uno, además de un cómodo salario mensual por parte de la autoridad palestina al ser promovidos a puestos de viceministros o a grados de teniente general en las fuerzas de seguridad, con un salario mensual de más de 3.000 euros. Los que han pasado menos de 25 años en las cárceles israelíes reciben un abono similar y el cargo de vicedirector en un ministerio o el rango de brigadier general con un sueldo mensual de unos 2.000 euros. Según un informe publicado en 2011 por el Diario Oficial de la Autoridad Palestina, la beca mensual que el gobierno de Ramallah le paga a las familias de los terroristas palestinos que se encuentran en las cárceles israelíes es de media de unos $862, más alto que el salario promedio de
los funcionarios del servicio civil palestino, aunque estos beneficios aumentan a medida que aumenta la condena, o sea, la gravedad del delito. Por ejemplo, Issa Abed Rabo, el preso más veterano, recibió un bono de $60.000. Además, la dirigencia palestina le ofreció pagar todos los costos de su fiesta de casamiento si decide entablar un enlace matrimonial. Rabo fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 2 estudiantes israelíes, Revital Seri y Ron Levy, ambos de 23 años, cerca del monasterio Cremisán, en el sur de Jerusalén, en 1984. Crimen que cometió tras haberlos atado a punta de pistola y tapado su cabeza con bolsos. Bueno, estos son los nuevos héroes palestinos. Es más, fíjense ustedes, porque esto es que pone los pelos de punta. Uno se pregunta, bueno, ¿esta gente premia a los presos que están en las cárceles israelíes? No, no a todos los presos. Por ejemplo, la gente que son presos comunes no recibe absolutamente ninguna ayuda. Solamente aquellos que tienen crímenes de sangre contra israelíes reciben un sueldo especial que puede incrementarse si se afilian al partido Fatah del propio presidente Abbas. Los sueldos son escandalosamente altos para lo que es Cisjordania. Recordemos que pues ahí hay mucha gente, por ejemplo, que tiene problemas de trabajo porque en Europa están boicoteando los productos que se fabrican en esa zona, ¿no? Por ejemplo, en las colonias israelíes, y ahí donde trabaja la mayoría de los trabajadores que hay de los palestinos, porque luego el resto son funcionarios como estos nuevos funcionarios que son viceministros o brigadieres, generales, etcétera, que son nada más que asesinos. Porque vamos a ver, Rabo, al que que han liberado, alguien que detiene a punta de pistola a 2 chicos de 23 años, les ata las manos, les tapa la cabeza y los remata con una bala, ¿qué es? ¿Un héroe? ¿En qué película? ¿Qué películas vieron estas personas en su infancia? Y esto es lo que lo que los palestinos ponen como condición para hablar de paz. O sea, ellos van a festejar de esa manera. Pero hay un punto más añadido a todo esto que ya termina por retorcerle a uno las tripas, y que es que el dinero que se maneja en Palestina proviene de las ayudas extranjeras. Ellos prácticamente no producen. Entre esas ayudas hay ayudas de países poderosos como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Francia, no sé qué, pero también estamos los españoles. Incluso en tiempos de crisis, antes les pasábamos 120 millones de euros cada año. En las épocas buenas de Zapatero, bueno, después vino la crisis y este gobierno, como es tan bueno, sigue ayudando a los palestinos con 17 millones de euros. 17 millones de euros anuales es todo el presupuesto para los desastres naturales del mundo. No se puede ayudar con más a la gente de Filipinas porque se lo llevan los sueldos de los asesinos confesos, juzgados y condenados en Israel por crímenes de sangre. Esto es lo que queremos los españoles con nuestros impuestos. Para esto pagamos nuestros impuestos, para que les paguen a los terroristas un sueldo. ¿Qué pasaría si algún país del mundo mandara una subvención ahora a los pobrecitos terroristas de ETA que salieron con esto del levantamiento de la doctrina Parot y que ahora la gente los va a mirar mal y van a necesitar? ¿Y qué pasaría si Francia les dice, bueno, les mandamos un sueldo de 3.000 euros al mes o de 4.000 euros al mes? ¿Cómo se pondrían los españoles? ¿Y cómo se pondrían los franceses? Yo lo que no entiendo es por qué aquí en España se permiten estas cosas. Yo lo que les pido a los oyentes, si esto a alguien le importa en algo, le influye en algo, ya sé que es muy difícil para un grupo pequeño influir en la política, pero todos ustedes leen algún periódico y ven algún programa de televisión. Ninguno ha hablado de estos sueldos, lo que se llama el rativ, que se les paga a los palestinos con los impuestos de los españoles. Escriban al País, escriban al Mundo, escriban a Antena 3, escriban a Telecinco y díganles por qué norman ustedes que dicen que controlan tanto y que hablan que quieren hacer un control tan bueno de a dónde va el dinero de los españoles. ¿Por qué no hablan de a dónde va el dinero de los españoles para pagar sueldos de asesinos terroristas?
Y seguimos. El Servicio de Inteligencia Exterior israelí, el famoso Mossad, está trabajando con oficiales sauditas en la elaboración de un plan de contingencia para un posible ataque contra las instalaciones atómicas de Irán si su programa nuclear no es detenido de manera satisfactoria por el acuerdo que están por firmar las potencias mundiales con Teherán esta semana en Ginebra. Ambos países están convencidos de que las conversaciones para limitar el programa nuclear iraní constituyen una capitulación hacia el régimen de los ayatolás y no detendrán su carrera hacia la obtención de ojivas nucleares. Diarios ingleses afirman incluso que Riad ya ha dado el visto bueno para que aviones de combate israelíes usen su espacio aéreo en caso de un ataque contra Irán. Bueno, esto era, creo que se anticipó en alguna crónica. Dori Lustren a hablar de esta colaboración insospechada hasta hace muy poco entre el Servicio de Inteligencia israelí y el Servicio de Inteligencia saudí. También hemos sabido hace poco, o hace unos meses, se ha hablado de una colaboración del Servicio de Inteligencia israelí con el Servicio de Inteligencia turco, que luego se vino abajo porque los turcos vendieron los nombres de todos los agentes israelíes a los iraníes con un efecto de traición intolerable. Esto lo que quiere decir es de que hay mucha gente insultando a los servicios de inteligencia israelí, que son lo peor del mundo, pero hay mucha más gente colaborando con los servicios de inteligencia israelí porque saben que son los que saben lo que está pasando. Y como ellos lo saben, y ahora también lo saben los saudíes y tienen la certeza de lo que está pasando, y saben los saudíes que también su aliado de toda la vida, que ha sido Estados Unidos, también les está clavando un puñal por la espalda y van a firmar un documento que los va a dejar, perdónenme la expresión, con el culo al aire, y esto del culo, ojalá que fuera lo único que te rompen cuando explota una bomba atómica. El tema es mucho más terrible y entonces va a haber una coalición internacional, una coalición secreta entre Israel, Arabia Saudí y posiblemente también aquí entre de alguna manera Francia, al que hemos citado, que está un poco hasta las narices de que se atente contra su propia seguridad nacional con todos estos temas de la injerencia de los chiitas y la injerencia de los asuntos de los países árabes en los países de Europa. Y terminamos esta primera parte del informativo en Egipto. El Ministerio de Asuntos Religiosos de Egipto ha decretado el arresto de los imanes que critiquen al gobierno, el cierre de las mezquitas no oficiales y la no renovación de unos 55.000 imanes que no son graduados en la Universidad de Al-Azhar, la institución teológica más prestigiosa del Islam suní. Según el ministro Mohamed Mukhtar, las medidas se inscriben dentro de un plan para promover el discurso moderado, lo que se traduce en una interpretación del Islam menos conservadora y con el objetivo político de debilitar la capacidad de influencia de los partidos islamistas y muy especialmente los hermanos musulmanes, que a menudo han utilizado las mezquitas como altavoz para difundir sus postulados. Para poder controlar de forma efectiva los sermones de las mezquitas, el gobierno ha habilitado un teléfono en el que los ciudadanos puedan denunciar a los religiosos que incumplen las normas. Sí, de todas maneras, los hermanos musulmanes tampoco son tontos y llevan muchos años en la clandestinidad, o sea, llevan mucho más años en la clandestinidad que en la vida pública, con lo cual esto no les va a suponer gran esfuerzo, y menos en tiempos de redes sociales, donde lo que no van a hacer es hablar en la mezquita, pero todos van a tener un Facebook y ahí van a planificar absolutamente todos los movimientos y los asaltos al poder que sean necesarios. Lo que sí es como cerrar el círculo en este punto de la noticia de Egipto es que allí empezó todo cuando Obama en su primer discurso fuera de Estados Unidos fue a la Universidad del Cairo y les dijo como: sí, nosotros hemos metido la pata, así que ustedes hagan, salgan a las calles, pronúnciense, hagan cosas que nosotros estaremos con vosotros. Y lo que está provocando esta situación es algo que parecía impensable hace tan solo 5 años. Guerras de religión, chiitas contra suníes. Estamos hablando de 1.500 millones de musulmanes en el mundo, de los cuales un 15% son chiitas, pero tienen bombas atómicas, y el otro 85% son suníes que no tienen bombas atómicas, pero que tienen muchas
muchas gentes dispuestas a morir con tal de aparecer en el Olimpo propio de las vírgenes, no sé cuántos miles son para cada uno. Así que el futuro se dibuja muy feo, a pesar de que John Kerry y Obama no sé qué estarán fumando para sentirse tan cómodos con lo que les depara el destino. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver aquí y ya saben, ahora en unos segunditos viene Raquel con las noticias culturales. Y después de estas noticias tan difíciles llega Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Traigo buenas noticias, ¿vale? Bien, bien, me gusta. ¿Y de qué empezamos hablando? ¿De cine, tal vez? Pues un poco sí, está relacionada la noticia, porque se publica por fin el Luis Buñuel de Max Aub. Ah. Ya sabes que el gran intelectual judío español, Max Aub, pues dedicó el final de su vida literaria a comenzar a crear esta obra dedicada a su amigo Luis Buñuel. De hecho, eran más que amigos. Max Aub comentaba: no escogí a Luis Buñuel, me lo ofrecieron en matrimonio. Creí que me convenía su manera de intentar recordar lo mejor de mi pasado. Más que vidas paralelas, las nuestras fueron cruzadas. Tuvimos muchos amigos comunes, los dos somos desterrados. Si hago este libro, tiene que ser algo importante, un poco como sus películas. Necesito acabar este libro y que no acabe él conmigo. Fue una obra que dejó incompleta porque murió antes de poder terminarla, y ha sido la editorial granadina Cuadernos del Vigía la que ha dedicado 4 años de trabajo con la investigadora Carmen Pereira al frente a expurgar y ordenar las casi 5.000 páginas de documentación que manejaba Max Aub entre folios, cuartillas, manuscritos y mecanoscritos que se conservan en la Fundación Max Aub en Segorbe, en Castellón. Bueno, es una muy buena noticia que por fin llegue a las librerías este Luis Buñuel novela, que son casi 600 páginas de texto, con un índice onomástico, con un millar de nombres, tanto como de personas, como con películas, y un CD con grabaciones de algunas de las conversaciones que mantuvieron dos de los españoles más ilustres que dio el siglo XX, Max Aub y Luis Buñuel. Pues sí, madre mía, qué obra y qué trabajo también para esos recopiladores de información. Intentaremos hablar con ellos, Jordi, dedicarle un marcapáginas, desde luego. Bueno, pues Max Aub, Luis Buñuel, dos vidas no paralelas, sino cruzadas. Muy bien, ¿y a qué nos vamos ahora? Pues mira, ahora nos vamos a recordarles a nuestros oyentes que sigue este curso de la Escuela Diplomática dedicado al judaísmo. En este caso se abre el bloque 4 dedicado a antisemitismo y holocausto. No podía ser de otra manera, la Shoah tenía que estar presente en un curso así, también por supuesto el antisemitismo. Hoy 19 de noviembre a las 5 de la tarde se hablará del antisemitismo y la modernidad, y lo hará Francisco Javier Ballina, profesor del Departamento de Estudios Hebreos y del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Habrá una pequeña pausa, como siempre, es el programa habitual del curso, y a las 18:15 el impacto del Holocausto en la conciencia colectiva de Occidente será el tema sobre el que disertará Enar Corby, miembro del Consejo Asesor del Centro Sefarad Israel. Bueno, pues esto en el Centro Sefarad Israel... No, en la Escuela Diplomática. Ah, perdona, en la Escuela Diplomática. Lo que pasa es que lo organiza también el Centro... Lo organiza también el Centro Sefarad Israel, vale. Y también seguimos hablando del Centro Sefarad Israel, Jordi, porque es uno de los organizadores de la proyección de Kippur, el largometraje de Amos Gitay, 40 años después de que comenzara la guerra de Yom Kippur. El 6 de octubre de 1973, todo está en calma en Israel. Es la fiesta de Yom Kippur, cuando súbitamente estalla la guerra. Benrod y Russo formarán parte de un equipo de rescate a bordo de un helicóptero en la base aérea de Ramat Gan. Así comienza, esta es una breve hipnosis de esta película de Amos Gitay, de la que hablará previamente a su proyección Aarón Rodríguez Serrano, ya saben, nuestro experto en cine, nuestro colaborador en programas como Cine Shoah. Está hoy también en nuestro programa, tienen un de actualidad en el que Aarón nos explica más cómo se va a desarrollar esta actividad que tiene como centro Kippur, y esta proyección que va a tener lugar hoy a las 19:30 en el Cine Doré, en la sede de la Filmoteca Nacional, en la calle Santa Isabel, en Madrid.
Los Bueno. Cine Doré, que son maravillosos para una película muy, muy interesante. Pues sí, cine israelí en el Cine Doré y conferencias a cargo de Aarón Rodríguez, el que nos va a hablar también hoy de esto. Ujú. Y vamos a acabar con música. Y con otro israelí. Qué bien. Hemos hablado de Amos Guita y bueno, pues terminamos hablando de música y de música con letras mayúsculas. Jordi, Avishai Cohen. El contrabajista. Ajá. Te lo digo porque a veces lía porque hay otro Avishai Cohen que es trompetista. No, pero bueno, este el famoso es el este. famoso, es el este. primero, el Avishai Cohen 1. ¿Y qué viene a España o qué? Viene a España y va a cerrar el 21 de noviembre el ciclo 365 Jazz Bilbao de este año. Ajá, muy bien. Él será, como les decimos, el encargado de clausurar este ciclo de jazz. Avishai Cohen, bueno, tú sabes mucho más que yo de Sí. él, pero les damos algunos datos a nuestros oyentes. Nació en Israel en 1970. A los 9 años comenzó a estudiar piano. A los 14 se cambió al bajo eléctrico. Tras pasar 2 años en una banda del ejército durante su servicio militar, tomó clases, se fue a Estados Unidos, tocaba en las calles, en el metro. Allí conoció a bandas de jazz latino, lo que propició que entrara a formar parte del trío de Danilo Pérez. Ujú. De allí a ser fichado por Chick Corea, pues supuso un muy pelo, poco, un faltó muy pelo. poco. Se convirtió en miembro de su sexteto y editó su primer álbum con el sello del propio Corea. Hasta 2003 permanecieron juntos, luego ya Avishai, pues emprendió una exitosa carrera en solitario, el potente Avishai Cohen, como nos gustaba decir en la radio cuando le descubrimos hace años. Y ahora, sus últimos discos tienen también resonancias sefardíes y españolas. Por ejemplo, su último título de 2012 se llama Duende. Duende, con Nitai Herskovich, si no me equivoco. Exacto. Herskovich, ¿puede ser? Ujú. Sí. Así que nada, será Cohen quien cerrará este ciclo el 21 de noviembre en la Sociedad Filarmónica de Bilbao a las 8 de la tarde. Oye, y si quieren refrescar el oído, no más tienen que... Fíjate, hablo como mexicano. No más tienen ahorita que... No tienen más que entrar en el archivo nuestro en Radio Sefarad y poner Avishai Cohen y encontrarán varios programas. Le hemos dedicado muchos, incluido... programas tuyos y Y programas de anteriores, Maxi Cohen. incluso de Maxi Cohen, claro que sí, porque le hemos seguido mucho a este autor porque es... un concierto en directo, es brutal el directo de Avishai Cohen. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y ya te digo, el disco Duende, el último suyo, 2012, lo pusimos aquí en el espacio Nuevas Músicas Judías. Así que nada, si quieren echarle un vistazo, refrescar el oído, pues pueden hacerlo. Y mira qué bien, este verano tuvimos en San Sebastián a John Thorne y toda la tropa de Tzadik, y ahora en Bilbao tenemos a Avishai Cohen, estupendo. Oye, habrá que irse a vivir al País Vasco, Sí, me ¿no? parece a mí, Raquel. Además, el tiempo ahora mismo es más o menos parecido. Eso sí, es verdad. Así que no íbamos a notar mucha diferencia. No creo. Que eran buenas noticias, ¿no, Jordi? Pues sí, gracias, Raquel. De nada. Hoy más que nunca te doy las gracias porque la primera parte ha sido Ya, difícil. dura. Pero Hasta bueno, mañana. gracias y hasta mañana. Ya lo saben, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu quiere ir a Ramallah para hablar con Abbas y que éste vaya a la Knesset para desbloquear el proceso de paz. La nieta del jefe de Hamas en un hospital de Israel. Según el presidente francés, la política israelí de asentamientos complica las negociaciones. Un jugador de la selección alemana sub-17 muere luchando en Siria contra Assad. Estas son las noticias que tenemos para hoy y luego ya saben que viene la agenda cultural con Raquel, pero ahora el que está aquí es Jorge, que va a comentar estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y empezamos en Israel. El primer ministro, Binyamin Netanyahu, se ofreció este lunes a ir a Ramallah para desbloquear el proceso de paz con los palestinos, a la vez que invitó al presidente palestino Mahmoud Abbas a visitar la Knesset, el parlamento israelí. Netanyahu instó a Abbas a reconocer la verdad histórica del vínculo de casi 4.000 años entre el pueblo judío y la tierra de Israel, una de las reclamaciones israelíes a los palestinos en las negociaciones de paz que comenzaron en julio. No se puede pedir a los judíos que reconozcan un Estado nacional palestino sin exigir a los palestinos que reconozcan el Estado nacional del pueblo judío, aseveró. Sí, bueno, parece esto que fuera tan complicado, pero en realidad esta es una de las cosas que más bloquea las conversaciones de paz y es una declaración de principios. Ni siquiera estamos hablando de territorios, de kilómetros, de lo que sea, sino que lo que Netanyahu está tratando de sacar
y antes otros presidentes, mejor dicho, primeros ministros de Israel, es una declaración de la dirigencia palestina que reconozca que en cuanto se divida y haya un Estado palestino, el otro Estado puede asumir el carácter que quiera, entre otras cosas, el que siempre ha tenido, que es un Estado judío. Y esto es algo que no entra en la cabeza, o sea, estamos con el tema de que no la aceptaron en el año 47, ni el 67, ni el 73, ni nunca, y ahora parece que siguen sin aceptarlo, o sea, tienen de alguna manera una aceptación tácita del derecho de que exista un país que se llama Israel, pero no que sea un país para los judíos. Entonces, ¿para qué se divide esto en dos estados? Ellos quieren que Israel siga existiendo un país que se llama Israel, pero al que tienen derecho de retorno los palestinos. Y entonces no hay ninguna separación, no hay dos estados. Es un estado más otro estado, que es lo mismo. Esto es lo que bloquea el proceso de paz y aunque parezca lo más natural del mundo que esa es la base de la negociación y es la base innegociable porque para eso se levantó toda esta historia que se llama el Estado de Israel y para eso la gente se ha sacrificado durante generaciones y muerto en muchas guerras tratando de conservar que haya en el mundo un punto, un sitio, un kilómetro cuadrado que se llame Estado de los judíos. Pues eso es y así seguirá siendo. Seguimos. La nieta del jefe del gobierno de Hamás en Gaza, Ismail Haniyeh, fue hospitalizada en Israel en estado crítico. Así lo comunicaba en su cuenta de Facebook el hijo del dirigente y padre de la niña de 1 año de edad y que sufre una grave infección del sistema digestivo que afectó a su sistema nervioso. Pido a Dios dar salud a mi hija Amal, ingresada en estado de muerte clínica, escribía. En las redes sociales podía verse la foto de Ismail Haniyeh, cuyo movimiento no reconoce el derecho de existencia a Israel, visitando a su nieta en el hospital pediátrico Al-Nasser en Gaza, antes de ser trasladada a Israel. Según estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud, varios miles de habitantes de Gaza son autorizados cada año a cruzar la frontera para hacerse tratar en Israel. Sí, pues aquí tenemos a quien odia a Israel prácticamente más que en el mundo, o por lo menos declaradamente, como es el dirigente máximo de Gaza, y que cuando su nieta ya está desahuciada por los médicos de Gaza, pues la mandan ¿a dónde? No la mandan a Israel, porque fíjate que el hijo de Haniyeh en el Facebook publicó, la mandamos más allá de la línea verde. Todo es para no mencionar, es como el tabú, es como la palabra maldita, es como que somos los demonios de la tierra, es como mentar al diablo. Y el diablo, al diablo mandan a su nieta para que la curen. Entonces, ¿en qué están pensando? ¿Cuál es la concepción filosófica, teológica o simplemente humana y moral de una gente que no se atreve a decir el nombre de en quien se apoyan para salvar la vida de su hija? Yo la verdad que más allá de todos los conflictos no entiendo esta desviación, esta degeneración psicológica que lleva a gente a ponerse en contra de lo único que le puede hacer bien en esta vida, que sería salvar a su hija. El presidente francés François Hollande prosigue su viaje por Oriente Próximo, donde visitó el lunes en Ramallah, al presidente palestino y donde declaró que su país se opone a la política de asentamientos de Israel, reiterando que solo complican las negociaciones y alejan la posibilidad de alcanzar una solución al conflicto palestino-israelí. El jefe del Estado francés recalcó que debe ofrecerse el gesto de retirar los proyectos de los asentamientos para que avancen las negociaciones, días después de que el equipo negociador palestino renunciara a seguir los contactos por lo que considera la falta de seriedad de Israel a raíz de la política de asentamientos. En su comparecencia junto a Abbas, Hollande abordó asimismo el problema de los llamados refugiados palestinos y sus descendientes, una de las cuestiones fundamentales del conflicto palestino-israelí, y señaló que deben hacerse propuestas realistas, en caso contrario no habrá un acuerdo. Claro, lo que a mí me gustaría preguntarle a Hollande es a qué se refiere con las propuestas realistas, porque esto se lo está diciendo a los palestinos.
y son los palestinos los que están bloqueando el acuerdo, los que han dicho que ellos se retiran porque Israel no sé qué de la política de asentamiento. Cuando Netanyahu, antes de que saliera la noticia sobre lo que dijo Abbas que se retiraba, Netanyahu ya había congelado todo ese proyecto de asentamientos del que se hablaba. No importa, la noticia que genera, la noticia ya desapareció, pero la reacción es lo que importa. Y aquí la pregunta es, respecto a los refugiados palestinos y sus descendientes, ¿cuáles son las propuestas realistas? ¿Que vuelvan? ¿A dónde? O que los palestinos tienen que hacerse a la idea que si quieren volver, tendrán que volver a los límites que establezca el tratado, que serán el Estado palestino. Entonces, esto que parece también de lógica de primero, pues parece que a los palestinos, a la parte palestina, no le entra en la cabeza de que, aparte de tener un país para sí mismo, el otro país no sea también para sí mismo. Entonces, aquí no sabemos si Hollande les está hablando y les está recriminando, porque lo dice también con medias tintas. Así como ayer habló en Israel de su apoyo contra la nuclearización de Irán y sin ambajes, pues ya cuando fue a Ramallah, pues ya otra vez hablamos, perdóname la expresión, a la europea, es decir, sin decir nada y dando argumentos para que los palestinos puedan seguir chantajeando a los israelíes con elementos que no son de negociación, que son elementos de chantaje, como decir, pues si los israelíes hablan de asentamientos, ya no podemos estar. Hablan, no han hecho nada, pero hablan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los palestinos? Con todo lo que hablan de todas las cosas, como, por ejemplo, la vuelta de todos los refugiados palestinos o sus descendientes, que ya son el triple de cuando se fueron hace 60 años. ¿Y a dónde? Y terminamos. El antiguo jugador de la selección alemana sub-17, Burak Karan, murió el pasado 11 de octubre víctima de un ataque aéreo en Siria, donde se había trasladado para luchar contra el régimen de Bashar al-Assad. La muerte se produjo durante un ataque de las fuerzas de Assad a una localidad cercana a Azaz, 2 kilómetros al sur de la frontera que comparten Turquía y Siria. Karan defendió la camiseta de la selección alemana en categorías inferiores, donde compartió convocatorias con jugadores como el centrocampista del Real Madrid, Sami Khedira, o el jugador del Schalke 04, Kevin Prince Boateng. Sin embargo, Karan decidió poner fin a su carrera en 2008, con apenas 20 años, antes de comenzar a establecer contactos con grupos islamistas. De hecho, Karan fue investigado en Alemania por sus vínculos con islamistas bajo la acusación de apoyo a organizaciones terroristas extranjeras, aunque estas pesquisas no pasaron a mayores. Bueno, Jordi, yo la verdad que no soy un gran defensor de decir el objetivo de la vida tiene que ser que uno se convierta en un jugador de fútbol, pero este chico que hasta los 17 años se había dedicado al deporte, que había y se había educado en Alemania y siendo jugador de la selección, era un personaje que tenía toda la admiración y respaldo popular, no solamente de los suyos, digamos, del grupo de los árabes que viven en Alemania, sino también el apoyo de los alemanes por formar parte de la selección, que lo llevó a los 20 años a romper con todo eso, romper con toda una vida prometedora, porque yo tampoco soy un experto, pero me imagino que si jugó en la selección sub-17 de Alemania, que no es de un país que no sepa nada de fútbol, podía haber tenido una vida profesional muy intensa e importante, conocer gente, viajar y dedicarse a lo que desde niño le gustaba. Sin embargo, algo se cruzó en su camino. Y ese algo no sabemos qué es, pero es algo que afecta de tal manera a la persona que hace que derrumbe y destruya toda su personalidad, todos sus lazos familiares, toda su personalidad. En este caso es su contacto con los grupos islamistas. Por eso a veces la gente dice, no, pero el Islam, no estamos hablando del Islam. Seguramente este chico iba a la mezquita desde pequeño y nunca pasó nada por ir a la mezquita y hacer los rezos y ser un buen musulmán. Pero de ser un buen musulmán a ser un islamista hay un paso fundamental y es el que están dando mucha gente joven a la que le comen el tarro y los convencen de que la solución es hacerse volar por los aires en pro de alguna ideología que seguramente está elaborada por otras personas que
que no vuelan por los aires. Y él, de hecho, ya estaba bajo sospecha de estas actividades en los últimos años, y bueno, y acabó sus días de una manera trágica y sin sentido, víctima de un ataque aéreo en Siria, donde pues se desarrolla una guerra que en otra época podríamos haber llamado una guerra civil, pero ya vemos que es una guerra en la que hay alemanes, en la que hay ingleses, en la que hay españoles, en la que hay franceses y en la que hay venezolanos, porque el islamismo, entendido como ideología extremista, da igual, no respeta absolutamente nada, ni los lazos familiares, ni la educación, ni todos los años acumulados en un país. Y da igual si ese país lo haya tratado bien, lo haya tratado mejor, lo haya tratado peor, porque hemos visto casos que aquí en España que dicen, claro, pero esta gente en Ceuta, fíjate dónde viven, en la miseria. Pues Burak Karan vivía en una situación económica muy desenfadada, con una carrera prometedora y con mucho dinero para solucionar todos sus problemas de miseria y de su familia y de incluso un poquito más. Y sin embargo tampoco es eso. Lo más importante aquí es la ideología islamista que todo lo destruye. Bueno, gracias Jorge, mañana te volvemos a ver aquí y ahora ya saben, Raquel en unos segunditos con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola Jordi, muy bien. Empezamos hablando de Sefarad, ¿verdad? Por supuesto, de Sefarad en el exterior. Claro. Porque una delegación de la red de juderías Caminos de Sefarad participará, ha empezado ya el día 19, ayer, hasta el 25 de noviembre en una misión promocional y comercial en América Central y América del Sur. La delegación tiene previsto realizar presentaciones y workshops profesionales dirigidos a turoperadores y prensa especializada en México, en Distrito Federal, en Buenos Aires y en Sao Paulo estos días, los días 19, 21 y 25 de noviembre. Esta misión cuenta con la cooperación de Tour España a través de las oficinas españolas de turismo y del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de las embajadas y consulados en estas capitales iberoamericanas. Muy bien. Vamos a destacar dos de los objetivos, si te parece. Venga. El primero es, por supuesto, dar a conocer las juderías y nuestro singular patrimonio. Y el otro es la promoción de estas juderías como itinerario cultural especializado en combinación con el programa Rasgo, del que tantas veces les hemos hablado aquí en la agenda cultural de Radio Sefarad. Así que les deseamos lo mejor a estos delegados de la red de juderías Caminos de Sefarad en su aventura americana. Venga, donde la huella de Sefarad es una presencia constante, claro. Claro, pues es una maravilla. Venga, a ver si vienen muchos de ellos. Y también, bueno, pues el tema del idioma ayuda bastante, ¿no? Por supuesto. Bueno, genial. Pues venga. Seguimos hablando de turismo. Ajá. Seguro que te acuerdas, Jordi, y nuestros oyentes también, de ese premio al mejor rincón de España. Ay, sí. ¿Dónde cayó al final? Pues al final lo consiguió la Cueva de Pozalagua. Ya, iba no ganando. Ganó Hervás. Pero quedó segundo, quedó Claro, medalla de oye. plata, así que nos congratulamos, nos alegramos muchísimo. Y precisamente le han entregado la organización del certamen de el mejor rincón de España, bueno, pues ha entregado al pueblo de Hervás un diploma en el que, bueno, reconoce su esfuerzo a través de medios de comunicación, redes sociales e internet, con el objetivo de alzarse con el reconocimiento de mejor rincón de España. No lo consiguió en esta reñida pugna con la Cueva de Pozalagua, pero alcanzó la cantidad de 500.000 votos, que no es nada despreciable, está muy bien. Así que desde aquí felicitamos a todos los que se implicaron en este movimiento popular para que se reconociera la belleza de Hervás. Ya saben, en Hervás, judíos los más, un pueblo muy curioso en el que además, con motivo de la entrega de este diploma acreditativo, bueno, pues se organizó una visita a la judería para conocer las peculiaridades de este barrio cacereño, en donde, por ejemplo, se encuentra la calle más angosta de España. Ah, sí, la calle más angosta de España. ¿Y cuánto mide? ¿Lo mide ahí? No lo sé cuánto mide, lo tengo que averiguar, Jordi, pero... Bueno, mira que hay calles estrechas, ¿eh? Bueno, pues nada, otra vez será Pueblo de Hervás, pero aún así para nosotros siempre será el rincón. Exacto. El rincón más serán bonito los de ganadores Sefarad. siempre. No Claro. sé si el más bonito, pero el que más se ha esforzado en conseguir el nombramiento, seguro que sí. Claro que sí. Bueno, y Hervás es precioso, ¿eh? Una visita muy recomendable. Muy bien, pues... Tan recomendable, Jordi, A ver, como ¿cómo el qué? curso que se está
desarrollando en la Escuela Diplomática de Madrid en sí. torno al judaísmo. Las ponencias de hoy se refieren a la Shoah, al antisemitismo y al holocausto, como les adelantábamos ayer. Y en este caso, hoy a las 5 participa Ricardo Ruiz de la Serna, periodista, colaborador de Radio Sefarad en muchísimas ocasiones, que hablará de repercusiones de la Shoah a nivel mundial. Tras la pausa, a las 6:15 de la tarde, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, hablará de formas actuales de antisemitismo, un tema de plena actualidad y muy interesante, sobre todo para pues los que han tenido la suerte de seguir presencialmente este curso, cuya inauguración grabamos y emitimos ya en Radio Sefarad por si quieren recuperar esta sesión inaugural, a cargo de el director de la Escuela Diplomática, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y el director general del Centro Sefarad Israel. Bueno, pues esos cursos tan interesantes. ¿Y con qué seguimos? Pues viajamos al exterior. Nos vamos a Caracas porque va a comenzar la 7ª edición del Festival de Cine Judío de esta ciudad, que presenta este año un total de 10 largometrajes y 2 cortos que abordan distintas historias relacionadas con la cultura judía. La intención de estos festivales, nos comentan desde la responsable de comunicación del festival, es pues traer ese mundo del cual estamos aislados a nuestro país. Se trata de una actividad con temática definida, pero que reúne la mirada de una larga cantidad de países. El festival comienza este viernes 22 y se extenderá hasta el sábado 30. Películas que se van a poder ver, pues por ejemplo, El médico alemán, basado en la cruel historia real del doctor Mengele en Argentina, Requiem desafiante de Doug Schultz, Hannah Arendt, como no podía ser de otra manera, de Margarete von Trotta, y El hijo de la otra, dirigido por Lorraine Levy. Por cierto, que ayer hablando con Aaron Rodríguez sobre Hannah Arendt, no le gustó nada la película. Bueno. Traemos aquí una voz autorizada porque dice que, por ejemplo, el tratamiento de la relación matrimonial de Hannah Arendt pues es absolutamente ficticio y no refleja para nada la realidad. Y bueno, otras críticas. Tendremos que entrevistar a Aaron para que nos hable de Hannah Arendt. Ya lo hizo Daniela Rosenfeld, la directora, la responsable del Festival de Cine Judío de Barcelona. Y bueno, tener la visión de Aaron también estará bien. A ver cuándo le podemos entrevistar. Bueno, nos gusta que lleguen buenas noticias desde Venezuela, donde hace no mucho no dábamos muy buenas noticias. No. Pero bueno, sabemos que la vida judía allí sigue activa. Nos preguntamos si tendrán que ir en chándal a las proyecciones del Festival de Cine Judío. Con el chándal, con la bandera de Venezuela, claro, sí, ¿no? Precioso. Bueno, Jordi, más noticias culturales muy rápidas, casi en breves. La presentación de 2 libros. La presentación de la novela La memoria de la sangre de Gabriela Grunberg será el jueves 21 de noviembre a las 19 horas en la librería Hernández, en la avenida Corrientes, en Argentina, en Buenos Aires. Hasta aquí nos ha llegado la noticia de esta presentación. Queríamos compartirla con nuestros oyentes argentinos. Les invitamos a participar en esta presentación que tendrá, que incorporará también una lectura a cargo de la actriz Ingrid Pellicore y música del compositor Sostakovich a cargo del pianista Antonio Fomaro. Así que además del libro habrá música y una lectura teatralizada. Y la última presentación literaria es la de Jularías, un poeta en Israel, de Juan Zapato, en este caso en Zaragoza, en la calle de Predicadores 70, en la bóveda del albergue, de la mano de la editorial Certeza. Bueno, pues has traído de todo, Raquel. De todo, y me he dejado muchas cosas, pero claro, ya el tiempo es limitado, Jordi. Claro, y había más, pero bueno. Había más, tendrán que escucharlos mañana. Eso es, mañana más. Y nada, ya saben, el que se aburre es porque quiere, porque vamos, cosas pueden hacer muchísimas. Nada, Raquel, muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Irán acusa a Israel de la autoría del doble atentado del Líbano reivindicado por Al-Qaeda. Se reinician las conversaciones con Irán en Ginebra. Móviles ingleses para los rebeldes sirios. E Israel neutraliza focos de misiles en Gaza y completa la segunda prueba del sistema Onda de David.
Estas son las noticias y, por supuesto, tenemos a Jorge para el comentario. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de Irán. El gobierno iraní ha acusado directamente a Israel del doble atentado suicida contra su embajada en Beirut de este martes, en el que han muerto al menos 23 personas, entre ellas el agregado cultural de la legación diplomática. Y ello a pesar de que las brigadas Abdullah Assam, una filial de Al-Qaeda con base en Líbano, ha reivindicado su autoría. Así lo señalaba en una red social su líder espiritual, el jeque Sirayeddin Zucairat, mientras amenazaban con más ataques en Líbano hasta que Irán retire sus fuerzas de Siria y sus prisioneros sean puestos en libertad de las cárceles libanesas. El doble atentado, en el que al menos han muerto 23 personas y 147 han resultado heridas, tuvo lugar junto a la embajada iraní situada en un barrio del sur de Beirut, predominantemente chií. De acuerdo con la versión oficial, la primera explosión fue provocada por un terrorista suicida que caminaba por las calles, mientras que la segunda, que se produjo poco después, fue obra de otro suicida a bordo de un coche bomba. Bueno, esto ya es el no va más. O sea, no solamente que acusan a Israel de todo lo que pasa, sino que también cuando los otros dicen, hemos sido nosotros, los de Al-Qaeda lo reivindica, Irán dice, no, es Israel. Es como si Israel fueran los que han inventado Al-Qaeda, que por deducción y por silogismo viene a ser algo así como que Israel es el que está detrás del Islam suní, que es el 85% del Islam. O sea, todo el proyecto de Arabia Saudita, estos Emiratos del Golfo, todo esto deben ser obra de Israel, porque todo lo que está en contra de Irán, se sabe, según lo dice Irán, es obra de Israel, y para eso lo van a corroborar estos días en Ginebra con los grandes que van a decirle sí a la sonrisa de serpiente de Rouhani en las conversaciones en Ginebra. Bueno, Israel ha dicho, ni siquiera creo que ha contestado porque es tan tonto esto, pero aparte es como si Al-Qaeda fuera la primera vez en su vida que atenta contra Irán. Tiene una guerra abierta contra Irán. La guerra que tiene abierta contra Irán se llama Siria y se llama Hezbollah en Líbano. Estos atentados, en este caso, fueron contra la embajada iraní que está en el mismo barrio que es el feudo de Hezbollah. Y esto es parte de la guerra que Al-Qaeda y los suníes están haciendo a los chiitas aliados con la dinastía de los Al-Assad de Siria, etcétera, etcétera. Esto es una guerra de religión interna y aquí el que menos pinta, el que menos ha hecho absolutamente nada en todo esto es Israel. Pero bueno, lo traemos para como ejemplo de otro caso de psicopatía mesooriental. Y ya lo habías anunciado, hablamos ahora de esas conversaciones en Ginebra con Irán. El presidente estadounidense Barack Obama se reunió este martes con los principales miembros de ambos partidos en el Senado para tratar de frenar un intento de imponer nuevas sanciones a Irán, lo que en vísperas de una nueva negociación con ese país sobre su programa nuclear arruinaría cualquier posibilidad de un acuerdo y abortaría lo que actualmente es la mayor apuesta de la política exterior de la Casa Blanca. Obama ha citado a los líderes demócrata y republicano, así como a los máximos responsables de 4 comités del Senado implicados en las sanciones a Irán. La Casa Blanca necesita el respaldo del Senado para poder ofrecer en las conversaciones que se reanudaron ayer en Ginebra algunas compensaciones al gobierno iraní a cambio de que congele o reduzca su producción nuclear para garantizar que no construye una bomba atómica. Si ese respaldo no se convierte de momento en la suspensión de las sanciones que en su día impuso el Congreso, sí es preciso que al menos no siga adelante con el propósito de algunos senadores de aprobar una nueva batería de medidas de castigo contra el régimen islámico. La Casa Blanca puede formalmente suspender algunas de las sanciones actualmente vigentes sin la necesidad del respaldo parlamentario, pero Obama trata de evitar la sensación de desconcierto que produciría el hecho de que diferentes ramas del poder de Estados Unidos retiren unas sanciones mientras se imponen otras nuevas. Después del paso atrás dado en Siria y ante el bloqueo de la mediación para revitalizar el diálogo de paz entre israelíes y palestinos, la negociación con Irán es la última baza que le queda a Obama para obtener algún éxito en su estrategia en Oriente Próximo.
Sí, el problema es que sigue jugando con las mismas cartas y son las mismas cartas las que le han llevado a dar el paso atrás en Siria, son las mismas cartas las que han llevado a que Kerry se esforzara por montar unas conversaciones de paz sin ningún contenido concreto y sin ningún cambio en las posiciones, y son las mismas cartas las que tiene para negociar con Irán una retirada de su programa nuclear, que Irán no está dispuesto, y ya lo ha dicho y lo ha metaforizado con unas líneas rojas y verdes y de todos los colores. Es decir, ellos no se van a bajar del burro, y aquí el único que está bailando en la cuerda floja es Obama. Pero el tema es que él tiene la posibilidad, tal como tenía la posibilidad de atacar Siria en su momento, sin preguntarle a nadie, ahora tiene la misma posibilidad de decir las sanciones a Irán las levanto porque yo soy el responsable de los Estados Unidos, y puede hacerlo porque no tiene que hacer una ley especial para hacerlo. Él puede hacerlo, pero él quiere quedar bien con todos sin mover un dedo y sin que se haga nada de ninguna manera. Así que los oyentes, cuando estén escuchando este telediario, estas noticias, seguramente ya habrán oído si las gestiones de Barack Obama con el Senado han tenido o no éxito. Pero aunque no tengan éxito o tengan éxito, eso no va a cambiar absolutamente nada. De la misma manera, Jordi, que la liberación de los presos palestinos, a cambio que los palestinos sigan en la mesa de negociación de paz, no les ha hecho cambiar absolutamente nada en sus posturas maximalistas y de negación de la posibilidad de existencia de un Estado judío llamado Israel. O sea que todas estas concesiones no sirven para nada, porque justamente se han llevado a que Irán quiera sentarse a hablar. Lo que ha llevado a Irán a sentarse a hablar es las sanciones, son las sanciones. Si no hubieran habido esta presión, Irán hubiera seguido sin hablar con nadie. Y la única forma en que realmente se pueda llegar algún día a desmantelar su programa nuclear es por una presión todavía mayor, que es lo que necesita Irán, mucho mayor, tanto en el plano económico como, si llega el momento, en el plano militar. Y hablamos ahora de Reino Unido y Siria. El gobierno británico planea incluir teléfonos móviles y combustible en una partida de equipamiento que donará a los rebeldes sirios. Esa nueva remesa de apoyo no letal que el ejecutivo de David Cameron tiene previsto entregar a los rebeldes en Siria está valorada en 1,2 millones de euros. Esta segunda partida de ayuda que el Reino Unido enviará al Consejo Supremo del Mando Militar de los rebeldes sirios incluirá también nuevo equipamiento de comunicaciones, generadores portátiles, prendas de ropa, tiendas de campaña y suministros médicos, y sucede a la enviada el pasado agosto con el objetivo de proteger a los rebeldes sirios de ataques con armamento químico por un valor superior a los 700.000 euros. Bueno, la verdad que es un poco gracioso que la ayuda que se le da a unos rebeldes que pretenden derrocar a un gobierno que los ataca con la fuerza aérea y con tanques sean teléfonos móviles. Yo no sé si a los ingleses la próxima vez van a mandarle fish and chips o unas cajas de té para la 5 o'clock. Pero ¿qué se creen? ¿Que están jugando a las figuritas, a cambiar cromos ahí? Yo, esto de los teléfonos móviles, que es para que whatsappen entre pausa y pausa, mientras los gasean o los acribillan, o los otros se toman la revancha y ponen coches bomba. Yo creo que los ingleses han visto demasiadas series de ficción inglesas y tendrían que ver un poquito de documentales. La Fuerza Aérea bombardeó focos terroristas en la Franja de Gaza en respuesta al ataque palestino con proyectiles de mortero contra el Negev occidental. La aviación israelí lanzó 5 ataques en diferentes zonas de la Franja de Gaza. Uno de los ataques fue llevado a cabo contra túneles empleados por terroristas descubiertos hace varias semanas. Otro bombardeo focalizado fue ejecutado contra un puesto de la Yihad Islámica. Las fuentes palestinas no reportaron heridos. Por otra parte, se ha sabido que Israel ha completado en el sur del país una segunda prueba de su sistema antimisiles de alcance medio, es decir, de 100 a 200 kilómetros, llamado Onda de David, que desarrollan conjuntamente la firma israelí Rafael y la americana Raytheon. Con esto pretenden defender a Israel de posibles ataques provenientes, por ejemplo, de Siria o Irán. Bueno, como ven, estamos hablando de la reacción, la primera parte de la noticia, la reacción
a una respuesta a ataque palestino con proyectiles de morteros contra el Negev occidental. ¿Ustedes lo vieron en la tele? ¿Ustedes lo oyeron en la radio? ¿Lo han leído en alguna página del periódico antes de la 142? ¿A qué no? Pues esto es lo que pasa, que cuando se bombardea Israel, pues no pasa nada. Ahora, seguramente, antes de la página 142, alguien titulará los israelíes bombardean Gaza o algo así, sin aclarar que es en respuesta a un ataque previo. Y en realidad es lo que se llama generalmente un ataque quirúrgico, es decir, que se bombardean los túneles, se bombardean las lanzaderas de misiles, etcétera, y no se producen víctimas, ni siquiera en este caso parece que heridos. Eso es una parte. Por otra parte, lo que supone la defensa de Israel es no solamente esta respuesta, sino muchas veces la defensa activa, como se demostró justo hace un año con el operativo Pilar Defensivo, con el funcionamiento del sistema antimisiles de corto alcance Cúpula de Hierro, que funcionó muy bien al 85%, pues ahora se experimenta con estos proyectiles de medio alcance, que son de 100 a 200 kilómetros, que es exactamente la distancia que podrían disparar algunos que tienen interés en llegar a Israel desde más lejos. Este es el sistema Onda de David, y junto con el Cúpula de Hierro y con las baterías Arrow, que son un poco más antiguas y que son para misiles de más largo alcance, pues son los que componen la defensa activa que tiene impuesta Israel sobre su población civil. Bueno, Jorge, pues muchas gracias, ya te vemos mañana de nuevo, y ahora ya saben, tras una pequeña pausita, llega Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas, Jordi. Te ha cambiado un poco la voz. Me ha cambiado un poco la voz porque... Uy, ¿qué me ha pasado? Dios mío. No, es que no soy Raquel, no se preocupen, no es un cambio de sexo ni un cambio de nada, simplemente Raquel se ha tomado hoy un día libre y muy merecido, y entonces aquí estoy otra vez. Lo que pasa que si les digo que voy a estar otra vez, ya hubieran apagado, hubieran cambiado de canal si esto fuera una tele, hubieran apagado el ordenador y lo hubieran estrellado contra la pared. Pero no, hombre, aquí voy a contar unas historietas. Sí. Hoy nos traes tú las noticias culturales. Noticias culturales. Mira, alguna que es que va por fascículos. Vamos a hablar ya hemos hablado aquí con Raquel del estreno de la película El Estigma, el documental que se ha hecho en Madrid el jueves pasado y que este jueves 21 vuelve a repetirse. Entonces vamos a repetir la convocatoria, es a las 9 de la noche en el Cine Artistic Metropol de la calle Cigarreras 6 de Madrid. Por aforo limitado se recomienda reserva anticipada, así que les recomendamos nuevamente, si tienen alguna duda sobre qué es el estigma, pues busquen en el archivo de Radio Sefarad y encontrarán varios, ¿no? Sí, hemos hablado mucho también con el autor, y bueno, el estigma viene a hablar precisamente de eso, ¿no? Del estigma de los judíos y esos conceptos que vienen prejuicios preconcebidos, y el propio autor nos confesaba en una entrevista que él mismo había tenido esos prejuicios y que luego, tras investigar y tal, por eso quiso hacer ese documental. Muy bien. Que nada, muy interesante. ¿Con qué seguimos? Seguimos con otra entrega por fascículos, como decíamos, que es el curso que se está llevando a cabo en la Escuela Diplomática de Madrid. Un curso intenso del que venimos hablando toda la semana, con muchos temas. Muchos temas referidos al judaísmo, a Israel, etcétera, que presenta la gente del Centro Sefarad de Israel en la Escuela Diplomática de Madrid. Y hoy, jueves 21 de noviembre, pues toca el bloque quinto, que son aportaciones en el campo económico. Y entonces habrá una charla de María de Miguel, que es la coordinadora de actividades del Centro Sefarad de Israel, sobre las profesiones tradicionalmente vinculadas al mundo judío. Y eso es a las 5 de la tarde, y a las 6:15, los judíos y el origen del sistema financiero internacional, a cargo de José Luis Fernández, profesor de ICADE, o sea, de la Universidad Pontífica de Comillas.
Esto, como les hemos dicho, en la Escuela Diplomática Madrid, queda por la ciudad universitaria más o menos, al norte. ¿Te parece bien, Jordi? Sí, además hablando de economía, siempre recuerdo lo que dices antes del programa Osher va Osher. No todos los judíos saben de economía. Yo soy la demostración de eso. pero algunos saben mucho de economía. Algunos saben mucho. Así que, muy bien. ¿Y con qué seguimos? Dime. Bueno, vamos a irnos cruzando el charco, vamos a ir al Paraguay, que es muy guay y que acaba de inaugurar un museo judío. Mira. El Museo Judío del Paraguay, al nombre del doctor Walter Kochman, que en realidad es un centro de estudios sobre el Holocausto. Ajá. Y fue creado por iniciativa de este señor Kochman y de su amigo Alfredo Seifergel, que es historiador y periodista. Y bueno, pretenden enseñar la cultura hebrea, las costumbres, tradiciones, objetos donados por los integrantes de la congregación y también mucho de eso sobre el Holocausto, que es el capítulo más doloroso de esta historia, ¿no? Bueno, esto es lo que queríamos mencionar, es una buena idea y aparte era algo necesario que en un país tan importante como Paraguay hubiera una institución que reflejara pues el aporte de los judíos, me imagino también a la propia historia paraguaya. Un saludo a nuestros oyentes desde Paraguay, que nos consta que también los tenemos. A ver, ahí los tenemos, sí. No, algún día haremos algún programa en lengua guaraní para ellos. A ver si podemos conseguir a alguien para hacer un programa en guaraní o en judeo guaraní, si alguna vez lo inventan. Bueno, y ahora sí que vamos más cerquita, vamos a estar aquí muy cerca de Madrid, en Segovia. Porque para el fin de semana de Hanukkah, o sea, para el 30 de noviembre y 1 de diciembre, pues hay actividades organizadas por Turismo de Segovia con la colaboración de la Fundación Don Juan de Borbón. Esto coincidiendo con la festividad de Hanukkah y como colofón, han tenido una serie de actividades en la judería que componen el sexto ciclo. Pues durante los días 30 y 1 se celebrará, y este es el segundo año, un mercadillo de Hanukkah que va a estar instalado en el Centro Didáctico de la Judería, o sea, en el Museo de los Judíos de Segovia, y que puede visitarse de forma gratuita durante los 2 días estos, de 11 a las 2 y de 4 a 8 de la tarde el sábado, y de 11 a 2 y de 4 a 6 y media el domingo. O sea, el domingo cierra un poco antes, así que al loro que no dejen para el último momento. Y en el mercadillo hay publicaciones sobre judaica, revistas, agendas del año judío, de Sefarad de Editores, de Red de Juderías, productos kosher, como vinos, aceite, pastelería, objetos de judaica, objetos rituales como Hanukiot, que son las lámparas de Hanukkah, kipat, estuches de mezuzá, que son estas estuches que se ponen en las puertas antes de entrar a la casa y que contienen una bendición, elementos para pesas como un plato de ceder, etcétera. Todos estos objetos serán facilitados por Horacio Cohen, que es el director y editor de la revista judía de Cultura Raíces, quien además dará una conferencia sobre productos kosher el sábado a las 7 de la tarde. Y para completar y redondear esta magnífica celebración de Hanukkah, el domingo 1 de diciembre a las 8 de la tarde, en el espacio llamado La Alhóndiga, habrá un concierto de Hanukkah, y aquí yo tengo que decir que estará a cargo de Eduardo Paniagua y un servidor. Anda, mira. Vamos a hacer música judía a dúo, Eduardo Paniagua y Jorge Rosenblum, los instrumentos, canun, flautas, cítola, pandero, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a extenderme mucho más sobre esto porque ya me habréis escuchado en otras ocasiones hablar. Yo lo que sí recomiendo, la gente que esté en Segovia, pues yo creo que antes de que empiecen todo el mogollón de las compras de Navidad, que ya los fines de semana no se puede hacer nada ni caminar por las calles de ninguna ciudad de España, pues este fin de semana se lo podemos dedicar, no es este, sino el siguiente, el del 30 y el día 1, dedicárselo a Hanukkah. Es una forma distinta de salir a pasear y visitar la bella ciudad de Segovia.
Muy bonita Segovia y mucha suerte en ese concierto, aunque ya lo anunciaremos porque todavía queda tiempo. Así que nada, Jorge, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, mañana Raquel. Ha vuelto Raquel por un segundo. No, mañana sí estará Raquel in person. Pues eso será mañana, ya saben, aquí más noticias, aquí como siempre en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu en Moscú para influir en las negociaciones del 5+1 sobre Irán nuclear. Declaraciones de escepticismo respecto a las negociaciones de paz en Próximo Oriente. Grave atentado yihadista contra soldados egipcios en el Sinaí. Escándalo por la puesta en escena antisemita de una ópera de Rossini. Estas son las noticias de hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y hoy sí que sí, hoy vuelve Raquel con las noticias culturales. Eso será después. Empezamos en Israel, empezamos en Rusia. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estuvo el miércoles reunido en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin en un esfuerzo por intentar ejercer influencia más allá de la mesa de negociaciones que está celebrándose en Ginebra, donde las potencias del Grupo 5+1 e Irán acuerdan un texto a través del cual se congele su programa nuclear a cambio del alivio de las sanciones internacionales. Putin expresó que nuestros dos países, Israel y Rusia, tienen un objetivo común: no deseamos ver a Irán con armas nucleares. Netanyahu añadió: creemos que se puede lograr un acuerdo mejor. Esto requiere persistencia y consistencia. Sería una solución diplomática y pacífica al asunto de las armas nucleares de Irán, absolutamente igual al acuerdo alcanzado sobre las armas químicas de Siria. Recordemos que en el escenario de Siria, Rusia y otros países insistieron en el desmantelamiento total de las armas no convencionales sirias. El presidente ruso aseguró que su conversación con Netanyahu supuso una buena oportunidad para discutir con detalle la crisis nuclear iraní e insistió en que es necesaria una solución mutuamente aceptable para la comunidad internacional e Irán. Sí, Jordi, estamos comentando en estos últimos días algo que parecía que nunca sucedería, pero que ante el desplante de Estados Unidos en sus compromisos de alianza estratégica con Israel a través de las cosas que está haciendo últimamente el presidente Obama, no solamente en el tema de Siria como fue, sino especialmente hoy en día con estas conversaciones que tiene con Irán para eliminar su programa nuclear, pero como que si eso no fuera lo más importante, si lo más importante es levantar las sanciones y volver a tener representación diplomática y diálogo con Irán, pues lo que sí se está notando, y uno de los primeros signos de que esto es así, es este viaje de Netanyahu a Rusia. O sea, de pronto Israel empieza a buscar nuevos aliados, como fueron la semana pasada Hollande de Francia y Putin de Rusia, que podrían ser, en el caso de un escenario realmente difícil de entendimiento con los Estados Unidos, que podrían ser los interlocutores. Es más, Benjamin Netanyahu está diciendo de alguna manera a Putin: dé un paso adelante con una maniobra como la que hizo con Siria, cuando Estados Unidos estaba a punto de invadir Siria y entonces Putin consiguió un acuerdo in extremis para el desmantelamiento total de las armas químicas y se quedó con toda la gloria y Obama con la boca abierta. Pues a ver si ahora Putin logra algo similar con Irán, un acuerdo que realmente lleve al desmantelamiento del armamento nuclear o la amenaza nuclear iraní, sin que ello suponga que se tengan que aflojar todas las sanciones económicas y todas las limitaciones que tienen ahora. La veterana política palestina Hanan Ashrawi considera que las negociaciones con Israel han dejado de ser una opción viable para alcanzar la paz en Oriente Medio y responsabilizó de ello a la política israelí de colonización. Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, expresó esta opinión en sendas reuniones que mantuvo con los cónsules generales de Suiza y Grecia en Jerusalén en los últimos días. Mientras, en paralelo, el nuevo ministro israelí de Exteriores, Avigdor Lieberman, declaró también que para él es imposible alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos en un futuro cercano y que la comunidad internacional no puede ayudar a resolver el conflicto.
En 20 años desde los acuerdos de Oslo, la situación solo se ha deteriorado, manifestó y reiteró su conocida posición acerca de que el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, no es un socio para la paz, asegurando que las relaciones con Estados Unidos están en continuo deterioro e Israel debe buscar otros aliados con intereses comunes. ¿A quién representa Abu Mazen?, se preguntó Lieberman antes de señalar. No representa a los residentes de Gaza. Perdió las elecciones parlamentarias a favor de Hamás y las presidenciales han sido aplazadas durante 3 años y medio porque tiene miedo de perderlas. Bueno, Jordi, justamente fíjate lo que dice Víctor Lieberman. Israel debe buscar otros aliados con intereses comunes porque las relaciones con los Estados Unidos están en continuo deterioro. Esto es, digamos, la coletilla de la noticia anterior. Pero aquí, por fin, si hay algún tema en el que coinciden israelíes y palestinos en estas negociaciones, es que con estas negociaciones no se va a llegar a la paz. Por lo menos así lo han declarado hoy 2 importantes representantes del lado palestino, la veterana política Hanan Ashrawi, por el lado israelí, el flamante nuevamente ministro de Relaciones Exteriores, a Víctor Lieberman. Lo bueno del caso es que cuando en general en las negociaciones se habla de un fracaso total, puede ser que estén justo a punto de dar un paso trascendental para que eso no sea así. Esperemos que este sea el caso y que no sea ya el final de algo que tenía que durar al menos 9 meses. Eso es lo que nos prometió John Kerry, que sería el plazo para las negociaciones de paz. Las Fuerzas Armadas egipcias fueron ayer blanco de uno de los atentados terroristas más graves de los últimos meses en la península del Sinaí, que causó la muerte de al menos 11 soldados y heridos a 37. Pese a las constantes campañas de seguridad, los grupos extremistas mantienen su fuerza en el norte de la península y perpetran cada vez más ataques más sofisticados y en los que hay involucrados suicidas. El objetivo de esta operación, lanzada cerca de la zona de Sheikh Saoued, uno de los feudos de los grupos yihadistas, fueron 4 autobuses con reclutas del ejército que se iban de vacaciones. 2 suicidas detonaron un vehículo al paso del convoy militar, mientras que otros terroristas dispararon contra los autobuses desde otro coche. El atentado tuvo lugar en la carretera que comunica la localidad de Rafah, en la frontera con la Franja Palestina de Gaza, y la ciudad de Al-Arish, capital de la provincia del norte del Sinaí. El portavoz de las Fuerzas Armadas egipcias advirtió de que reforzarán sus operaciones hasta acabar con el terrorismo y con aquellos que promueven la discordia sectaria y el extremismo. Se calcula que en el Sinaí operan entre 4.000 y 8.000 terroristas. Sí, es una cifra escalofriante, entre 4.000 y 8.000 terroristas campando a sus anchas en el Sinaí, un desierto enorme, donde ni siquiera un ejército como el egipcio puede realmente controlarlo por donde se mueven, porque, como decimos, la mayor parte del terreno es desértico, hay pocas carreteras, con lo cual hay muchos terrenos donde esconderse y que ni siquiera una fuerza aérea podría descubrir porque hay cuevas, hay pasadizos, etcétera. Y el Sinaí cada vez es un problema mayor para Egipto, ya lo fue incluso mientras estaban los hermanos musulmanes. Recuerda el operativo de Morsi, que entró con tanques, a pesar de que teóricamente es una zona desmilitarizada. Israel no protestó porque Morsi salía a defender a unos policías que habían sido atacados y muertos en puestos justamente de Arish. Ahora las operaciones prosiguen, seguramente van a ser más muertos porque entre los heridos hay heridos graves. El tema de Egipto cada vez está más complicado, no solamente a nivel interno, también a nivel de estas consecuencias que no son exactamente las que preocupan a la mayoría de la gente en el Cairo o en Alejandría, pero sí que preocupan y mucho a Israel, porque desde estas posiciones, desde el Sinaí, se han venido produciendo ataques terroristas de misiles, por ejemplo, contra la ciudad de Eilat y contra otros objetivos en el sur del país.
El mundo de la ópera está escandalizado por la adaptación que Graham Beek ha realizado de Moisés en Egipto, una obra de Rossini, para el Festival de la ciudad de Bolonia. El libreto original se basa en pasajes bíblicos, pero Beek y el director de vestuario, Stuart Nunn, han realizado una puesta en escena en la que los antiguos egipcios son árabes modernos y los hijos de Israel terroristas. Así, Moisés está ataviado a la manera de Bin Laden y con un rifle en la mano, aunque con un talit, un manto de oración, entre otras desafortunadas analogías. La actuación en el festival fue grabada en un DVD y en ella puede verse la reacción entusiasta del público, no solo al canto y la música, sino el diseño de vestuario y la puesta en escena. Sí, Jordi, esto, aunque en realidad el festival la actuación se realizó hace bastante tiempo, hace más de un año, ahora ha salido el DVD y lo que más indigna, porque uno puede decir, bueno, ¿quién fue el idiota que contrató a este director de escena para un montaje que, aparte de polémico, no tiene nada de respetuoso con la propia ópera, aparte de ser insultante para los judíos? Porque no solamente que muestran a Moisés como si fuera un Bin Laden, sino que, por ejemplo, la plaga de los primogénitos que mueren en esta 10ª plaga de Egipto, pues se muestra con árabes disfrazados de árabes modernos con las ropas ensangrentadas como si hubieran sido atacados por los israelíes asesinos, ¿no? Esas es las analogías que se buscan en el espectáculo. Pero como digo, no solamente que uno puede pensar, bueno, que ruede la cabeza en el sentido simbólico del que contrató a Graham Beek para hacer este montaje en el festival, pero no solamente eso, sino que la gente del público estaba encantado con el montaje. Lo que nos da mucho más repelús que algún degenerado intelectual que quiera hacerse famoso, no por su talento, sino por su capacidad de crear escándalos. Lo que es escandaloso aquí es que el antisemitismo, si es que alguna vez se había ido de Europa y de sitios como Italia, pues ha vuelto, y ha vuelto con fuerza. Como decía alguno últimamente, ya no es que hay antisemitas y neonazis, es que ya no se esconden ni lo disimulan. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Terminamos aquí la semana de noticias. Te esperamos la semana que viene. Hasta el martes. Shabbat Shalom. Y ahora ya saben que viene Raquel con las noticias culturales. Ahora sí que sí está Raquel. Hola, Jordi. Qué divertido ayer, ¿eh? Sí. ¿Cómo os lo pasáis? Esta voz tuya sí que es insustituible, inimitable, esa es la palabra que buscaba. Como la de cualquiera, bueno, inimitable. Se pueden imitar todas. Ayer Jorge no consiguió una gran imitación de la mía, pero bueno, estuvo divertido y gracioso. Sí, no creo que ningún oyente se dejara engañar por esta imitación, ni tampoco lo esperábamos. Pero bueno, sí queríamos poner una nota de humor ante tu ausencia, merecida ausencia. Bueno, estuvimos cubriendo el estreno, la presentación de Kippur. Ah, la película. De la película de Amos Guitay en la Filmoteca. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Bueno, ya la había visto, pero no en pantalla grande. Así, con la introducción de Marion Fisher y de Aaron Rodríguez, maravillosos. Marion Fisher, ¿eh? Marion Fisher. Ay, Marion Fisher estaba. Me tiene abandonado nuestro programa. Desde aquí le hacemos un llamamiento. Yo la regañé un poco ayer, pero es que estaba muy liada. Está muy ocupada, claro, no, está claro. Cuando uno tiene un trabajo así entre manos, pues tiene que dedicarle todas las horas del día hábiles, ¿no? Pues había bastante gente en la Filmoteca española, en el Cine Doré, y miembros de la comunidad judía de Madrid, que eso siempre nos alegra y nos hace sentir, bueno, que nuestras convocatorias funcionan también. Claro que sí, muy bien, muy bien. Y seguimos hablando de convocatorias de un curso que lleva ya unos cuantos días y bueno, y que se prolongará hasta... Es muy intenso, realmente es profundo. Muy intenso, y interesante, claro, completo. Tiene de todo. Sí. Y se prolongará hasta el jueves 28 de noviembre, pero el lunes 25 estará dedicado a las 5 de la tarde a la innovación como seña de identidad del pueblo judío. Será una ponencia a cargo de Samuel Bengio, que ya saben que fue el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, el anterior al actual David Hachuel. Y después de la habitual pausa en este curso, a las 6:15 de la tarde, comienza el bloque sexto dedicado a Israel como ejemplo de la modernidad judía. En este caso será Álvaro Albacete, embajador en misión especial para las relaciones con la comunidad y las organizaciones judías, quien hablará de la génesis diplomática del Estado de Israel.
O sea que 2 ponentes muy interesantes para 2 temas esenciales en este curso que, como saben, han organizado la Escuela Diplomática de Madrid y el Centro Sefarat Israel. Y seguiremos hablándoles de ello. En principio lo dejamos ahí, este curso de la Escuela Diplomática, y nada, dime, Raquel. No, que se prolonga hasta el 25. Hasta el 25, la veo enseñándome el folio y digo, ¿qué me está contando, Raquel? No entiendo nada. Bueno, bien, no, seguiremos hablando de esto, les venimos hablando bastante tiempo y seguro que ustedes ya lo conocen, pero bueno, por si acaso, pues ahí está. ¿Qué más? Jordi, en el curso nos hemos quedado hablando de Israel, de esa génesis diplomática, y ahora continuamos hablando de israelíes. En este caso, de Omer Meir Welber, que inicia con un requiem alemán su despedida al frente de la orquesta del Palau de las Arts en Valencia. El Palau de las Arts en Reina Sofía de Valencia, bueno, pues con estos 2 conciertos de los que les vamos a hablar ahora, se despide del maestro de Beersheba, que aborda en su despedida al frente de la Orquesta de la Comunidad Valenciana un variado programa que incluye obras de Brahms, Falla, Gershwin, Liszt y Mahler. Muy bien. Por ejemplo, el segundo de los conciertos, el concierto del domingo 24, que es el segundo de los 3 de despedida, el anterior fue el día 20, a las 19 horas, a las 7, bueno, pues Welber dirigirá la novena sinfonía de Gustav Mahler, una de las composiciones más apreciadas del autor austriaco, además de la última obra sinfónica que logró terminar. El viernes 29, Welber clausura este ciclo con el que se despide del público del Palau de las Arts al frente de su formación titular. La primera parte se iniciará con los preludios de Liszt para seguir con Rhapsody in Blue de George Gershwin, una apuesta muy interesante que una orquesta clásica, bueno, pues ataque este tema. La orquestación es Ferde Grofe con el valenciano Carles Marín al piano en su debut con la Orquesta de la Comunidad Valenciana. Les ofrecemos algunos datos sobre Omer Meir Welber. Nació en Beersheba en 1981 y está considerado como uno de los jóvenes directores con más talento de Israel. Además de ser habitualmente director invitado de la Ópera de Israel, desde 2009 es director musical de la Ra'anana, de la Orquesta Sinfónica de Ra'anana, y desde 2011 ha sido director musical del Palau de las Arts Reina Sofía en Valencia, del que les estamos hablando. Mantiene además una importante labor educativa con músicos jóvenes y en 2013 Welber ha sido nombrado embajador de buena voluntad de la organización no gubernamental Save a Children's Heart. Así que es un músico muy interesante, brillante y además comprometido. Sí, fuera de serie. 32 años y como ven, no es que le acaben de hacer director musical, no es que se está despidiendo. O sea, impresionante, 32 años nada más, y increíble. Bueno, pues nada, enhorabuena y veremos a ver en qué otros proyectos... seguiremos sus pistas musicales. Sus pasos. Muy bien. Seguimos hablando de israelíes, en este caso del más importante que tenemos en España, el embajador de Israel en España, Alon Bar. Claro. Alon Bar ha estado viajero y queremos, de alguna manera hablarles de las últimas citas que ha vivido el embajador israelí. Ha estado en la Universidad Politécnica de Cartagena, interviniendo en un curso del que ya les hablamos, de un foro del que ya les hablamos en el pasado. Este segundo foro Oriente Medio, Paz, Cooperación y Desarrollo, un espacio de charlas y conferencias que someten a debate el futuro de esta zona, de gran importancia geoestratégica. Junto a Alon Bar han estado y estarán importantes representantes diplomáticos y otros expertos en los diferentes temas que se tratan en este foro que se realiza en la Universidad Politécnica de Cartagena. Y aprovechando este viaje, Alon Bar ha visitado la sinagoga de Lorca. De Lorca, exacto, Jordi. Allí ha estado cerca, el embajador de Israel visitando el conjunto monumental del castillo, el barrio judío, la sinagoga y las excavaciones arqueológicas adyacentes. Después, junto a casi medio centenar de empresarios, participó en unas jornadas dedicadas a la innovación, a las que también acudieron el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñaña, y el director general del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón. Y el alcalde ha manifestado su sorpresa y su satisfacción. ¿He dicho el alcalde? El embajador. Por estas obras que se han acometido
por parte del Ayuntamiento de Lorca, que como les comentamos siempre aquí en Radio Sefarad, pues siempre ha manifestado ese interés tan especial en recuperar su pasado y recuperar su pasado y vivir su presente judío. Eso es, allí en Lorca. ¿Tú sabías, Raquel, que yo nací en Cartagena, en Murcia? ¿A qué no lo sabías? No lo sabía. Pues mira, Jordi. Aprovechando. Primicia informativa. Sí. Cartagena, Murcia, nunca volví. Es la única vez que he estado. Bueno, creo que es interesante. Sí, sobre es todo un porque puerto naciste natural. tú, ahora sí. ¿Eh? ¿Y qué hacía tu madre en Cartagena? Bueno, pues nada, mira, cosas Porque del estaba tu trabajo. madre cuando naciste, ¿no, Claro, Jordi? sí que estaba, ya estaba así. Cosas del trabajo, pues cosas de la vida que te llevan para aquí y para allá y al final acabas naciendo allí, en Cartagena, Murcia. Bueno, Curioso pero sitio. fue- Y te puedo contar una anécdota graciosa ya que estamos con esto, que una vez fui a pedir un documento y me pusieron nacido en Cartagena de Indias, entre paréntesis Colombiano. Murcia. Ah, No, entre paréntesis Murcia. Y bueno, yo me quedé ahí y dije, no voy a decir nada porque lo voy a guardar como un documento de, bueno, Qué del nivel de bueno. originalidad. O sea, Bueno. esto es un desborde de la gente de imaginación. Era un Cartagena de Indias, venga, sí. Un ¿por qué experto no? Ala. de geografía, el Pues, funcionario de... No mucho, la verdad. En geografía mucho no, pero como muy romántico, ¿no? Yo me quedé con la imagen, digo, este se está imaginando, no sé, vamos a ponerle, ¿dónde ha nacido? ¿En Cartagena? No, Cartagena de Indias, hombre. Que eso queda corto, ¿no? Realismo mágico. Como dices, en el nacido en funcionariado. Talavera, y uno, no, Talavera de la Reina, ¿no? Pero es que no es lo mismo. Bueno, da igual. Venga, lo dejamos aquí. ¿Con qué nos despedimos, Raquel? Pues te habrá sorprendido un poquito que no traiga un libro Sí, es verdad. para esa recomendación una literaria que peli. nos gusta hacer, ni una peli que nos gusta hacer todos los viernes. En este caso, les queremos recomendar el taller de recetas de Hanukkah a cargo de nuestra compañera Irit Green. Y es que se acerca Hanukkah y hay que estar preparados. Exacto, será el día 24 y Hebreo Vivo es es la organización que pone en marcha este taller de cocina típica de Hanukkah. A través de demostraciones in situ y secretos tradicionales se enseñarán paso a paso diferentes recetas típicas de Hanukkah, como por ejemplo los leivot, los pastelillos fritos de patatas, leivot de calabacín con queso, bolitas fritas de queso dulce, palillos salados con sésamo y, como no, suhaniot, rellenas de mermelada o chocolate. Ay, por Dios, Ya Raquel, les basta. basta. Ya. Ya les hemos dicho muchas veces que nosotros hambre. hemos tenido la suerte de probar la repostería de Irit Green. Así que les podemos recomendar fehacientísimamente este taller que se desarrollará en Cook & Co., un espacio especializado y acondicionado para talleres y eventos gastronómicos. Se ofrecerá, por supuesto, una degustación de las recetas que se preparen. Así que nada, si desean más información, bueno, para apuntarse a este taller, que será el domingo 24 de noviembre a las 11 de la mañana, bueno, pues tienen que acudir a la dirección de correo que les indicó a continuación, hebreo@hebreovivo.com o www.clasesdehebreo.com y allí buscar el evento Taller de Recetas de Hanukkah. Y ya para terminar, Jordi, ya que estamos en Hebreo Vivo, pues comentarles que desde esta institución organizan un mercadillo típico de Hanukkah, donde se exponen a la venta Hanukiot, ya saben, los candelabros propios de esta festividad, velas de Hanukkah, Sevivonim, las peonzas de Hanukkah y artículos variados de judaica, platos típicos preparados, vinos kasher, galletas sefardíes, libros y más. Este mercadillo típico se enmarca en el 4º Festival de Hebreo Moderno y tendrá lugar también el domingo 24 de noviembre, pero en este caso de 13:30 a 18 horas. O sea que si van al taller de Irit, luego pueden quedarse al mercadillo típico de Hanukkah. Pues nada, que se lo pasen muy bien los que tengan la suerte de cocinar con Irit Green y comerse sus buenísimos pastelitos y cosas. Bueno, el que no celebra Hanukkah es porque no quiere, Exacto. está claro, ¿eh? Y aquí tienen un montón de ideas y cosas para celebrarlo bien. Así que nada, ya con un hambre terrible, Raquel, y sin ver el momento de probar esos deliciosos platos de Irit, pues nos despedimos. Le mandamos un besito desde aquí, Shabbat Irit. Shalom. Terminamos Shabbat aquí la Shalom. semana, Raquel, y el lunes volvemos con las noticias diferentes, ¿vale?